Muy buenos días, tardes o noches, en función del momento en el que veáis este tercer capítulo ya de Cuñados de la Historia. Esta experiencia, este experimento, este proyecto que empezó hace unos meses y como hemos visto que a la gente le ha gustado y que tiene interés, pues hemos dicho, venga, no hay dos sin tres, y aquí está el tercer capítulo de este Cuñados de la Historia, en la que trataremos, como siempre, de poner... Uy, esta frase me encanta decirla, porque la decía siempre mucho Sánchez Dragó. Que decía, negro sobre blanco. Pues eso, negro sobre blanco, algunas de las disquisiciones históricas pues más comentadas en las redes. Y hoy tenemos a Carlos Martínez, que estuvo en el primer episodio también, como ya os dije, uno de los contertulios, y a Juanjo Sánchez, que también es el co-creador de esta historia, así que parte de la responsabilidad, si algo nos gusta, ya sabéis, aquí al joven de la barba. Así que nada, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos? ¿Qué hay? Buenas tardes, noches, días, señores y señoras. Podemos ponerle nombre a nuestros seguidores, ¿no? Como cuñades o algo así. Cuñades está bien. Como siempre, muchas gracias a vosotros por invitarme, por dejarme estar por aquí. Yo creo que sí, ¿no? Los podemos llamar cuñades o algo por el estilo, o a esta gente a los que nos siguen tanto para bien como para mal, que también vienen bien, ¿no? Tener esa retroalimentación, que ya no me salía el palabra, positiva o negativa. Eso por ahora está siendo en un 90% positiva. Es deciros que yo que veo los comentarios que después se suben al canal de YouTube y tal, la inmensa mayoría de la gente recibe los programas con agrado y ha ido muy bien de público, la verdad, tanto el primero como el segundo. Este tercero, pues bueno, vamos a ver. Cuñades me gusta porque es inventarse una nueva palabra. Y con esto de las palabras y con los usos y la perversión del lenguaje es con algo con lo que queríamos empezar. Porque uno de los temas que queremos tratar, o quizá el tema que vamos a tratar de manera central en este episodio, es el momento histórico en el que los visigodos gobernaban España y la posterior venida o conquista o invasión de los árabes. Y ahí está el meollo de la cuestión, porque cuando hablamos de visigodos decimos que los visigodos se asentaron. Cuando hablamos de los romanos, decimos que los romanos llegaron, pero cuando hablamos de los árabes, decimos que conquistaron o invadieron España. Y como decía un filósofo que todos conocéis, que se llama, y yo lo pronuncio mal, Wittgenstein, los límites de tu razonamiento son los límites de tu lenguaje, y es muy importante cómo decimos las cosas, porque marcan el relato. Entonces hay un matiz muy importante entre asentarse e invadir o conquistar. Claramente peyorativo, mucho más peyorativo, invadir y conquistar que asentarse o que los romanos llegaron ahí, como por arte de magia. Hola, somos los romanos, traemos la civilización, la cultura y los buenos alimentos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? ¿Qué problema hay con esa diferencia según sean romanos, visigodos o árabes, para llamar a la implantación de su poder aquí en la península ibérica? ¿Qué está ocurriendo con esta manera de usar el lenguaje? Pues a ver, esto no es inocente, ¿vale? No es inocente, esto se llega aplicando a la ciencia histórica desde el siglo XIX. Ya lo comenta Weber, ¿vale? Con el girito lingüístico, que a la hora de tú nombrar algo, estás ordenando el mundo. Y en estos casos, a la hora de hablar de historia, mediante la palabra que empleas, puedes, por un lado, legitimar o deslegitimar. También puedes hacer que el público general, al escuchar el término, se sienta atraído o receptivo hacia el hecho histórico, o bien se sienta distanciado, incluso molesto con el término. Entonces, los romanos llegan de buen rollo, repartiendo caramelo. Apenas hubo 2 siglos de guerra contra íberos, celtíberos, la guerra púnica, etcétera. Los visigodos se asientan también de buen rollo. Apenas hubo problemas en la península ibérica durante 3 siglos que estuvieron ellos aquí. Y luego los árabes, pues evidentemente conquistaron, pues venían aquí
un montón de menas del norte de África que están en el trabajo y a pedir paguitas, ¿sabes? Que por lo visto Tariq lo primero que hizo fue llegar ahí a Tarife a pedir una paguita en el SEPE, como no se la dieron, pues conquista. Porque no les dieron ni 1.000 euros y un iPhone, como le dan a todos los árabes que vienen a España. No me acuerdo qué leí a raíz del nombre de una mezquita en Barcelona, que bueno, puede ser desafortunado, llamar a una mezquita Tariq, ¿no? Pero bueno, ya está. No sé, hay gente que se raja la vestidura por cosas del siglo VIII. Y bueno, evidentemente, claro, aquí tenemos como 3 conquistas militares, porque son 3 conquistas militares, similares, salvando que se dan espaciadas en el tiempo y en contextos socioeconómicos e históricos distintos. Tenemos una imposición militar, por un lado, ¿vale? Se rompe el orden político anterior, aunque es cierto que en algunos aspectos va a haber continuidad de algunos elementos, tanto el reino visigodo de periodos de cosas socioeconómicas, políticas, instituciones anteriores del Imperio Romano, y luego los árabes también copian cosas del modelo romano, ¿vale? Ellos no son ajenos a lo que ocurre en el Mediterráneo. Evidentemente una cultura distinta, una lengua distinta, pero ellos mantienen cosas de las instituciones romanas. De hecho, te hablará mi querido Carlos, que sabe mucho más del tema de esto que yo. Y luego tenemos un establecimiento de una nueva élite políticas, militares, intelectuales, ¿vale? Y en algunos casos tienen que pactar con élites persistentes que siguen existiendo. De hecho, muchas de estas nuevas élites, ¿vale?, de las culturas que llegan de fuera, intentan emular y copiar a las iglesias existentes para legitimarse a los ojos del pueblo, ¿vale? Esto lo vamos a ver luego. Con más detenimiento, los visigodos son una minoría y los árabes cuando llegan a la península ibérica son una minoría, ¿vale? No hay una sustitución poblacional completa. Hay un título de un libro que ya es clásico, ¿no? De Mahoma y Carlomagno, el libro de Henri Piré, ¿no? Y ese libro, aunque ahora, bueno, se le hizo una crítica y parecía como que esa tesis, la tesis de Pirén, había sido superada, de lo que nos damos cuenta de que constantemente se está retroalimentando esa tesis. Esa tesis lo que nos viene a decir es que con la irrupción de los árabes en el siglo VII, la unidad del Mediterráneo había saltado por los aires. No, quien quiebra la unidad cultural, religiosa, etc. del mundo mediterráneo son los árabes en ese proceso de expansión, ¿no? Viendo a los árabes como algo ajeno. Entonces, para intentar explicar un poquillo el porqué de esa tesis, nos tenemos que ir al momento en el que se escribe. Henri Pirén, ¿cuándo escribe? Henri Pirén está escribiendo en el periodo de entreguerras. Periodo de entreguerras después de la primera Guerra Mundial. ¿Quién se está zurrando en la Primera Guerra Mundial? Francia y Alemania, principalmente, ¿verdad? Bien. Francia era el paradigma de la romanidad. Alemania era el paradigma de la cultura germánica. Si decimos, sobre todo en un momento en el que se están intentando superar esa confrontación entre Francia y Alemania, esa confrontación que había dado lugar, ¿no?, a la Primera Guerra Mundial, no podemos decir que quien rompe la unidad del Mediterráneo son los germanos. No le podemos echar la culpa a Alemania otra vez de una ruptura del orden europeo. Por tanto, ¿quién es el elemento disruptor en este momento? Un pueblo que en el comienzo del siglo XX están colonizados, como son los árabes. Era cargar las tintas sobre un pueblo que no juega dentro del tablero europeo. Es como decir, mirad, al final nuestros problemas no vienen o históricamente nuestros problemas no vienen de que nosotros nos hayamos estado siempre enfrentando, sino de estos que los tenemos aquí. Entra también dentro, ¿no?, de ese discurso nacionalista. Y el famoso choque de civilizaciones de Huntington. Claro, es lo mismo. Volvemos en el caso de Huntington, lo que volvemos es se ha terminado el choque entre los bloques. Ahora, a partir de ahora, el choque es entre civilizaciones, entre culturas. Y más o menos están jugando
con eso, Carl Foden hablaba de Commonwealth culturales. Estamos volviendo a esas esferas esferas de influencia o esferas de tipo cultural. No estaría la de la Europa occidental, latina. Uh-huh. El Oriente Medio, más puramente árabe, la zona del norte de África, estaríamos hablando también de la zona ortodoxa de los eslavos en la zona de la Europa oriental, y en esas esferas de influencia en las que también estamos jugando. Entonces era como un poquillo trasladar lo que habían sido los enfrentamientos en época medieval / moderna, actualizarlos de alguna manera, una vez que ya esas diferencias, como decía hace un momentico, esas diferencias ideológicas, el choque entre el bloque capitalista y el bloque comunista habían desaparecido, ¿no? Porque además aquí partimos de una idea de la historia siempre como conflicto. El motor de la historia es la guerra, y ahí llevamos a la tesis del fin de la historia de Francis Fukuyama, ¿no? Que era como... Y ahí tenemos otro caso bastante claro de lo que el mismo Gareth Foden llamaba el monoteísmo historiográfico, ¿no? Que hemos llegado, estamos en un desarrollo lineal, continuo de la historia, en la que llegamos a un momento en el que no vamos a progresar más, llegamos a un estadio ideal. Y ese estadio ideal en ese momento iba a ser el final del comunismo, el triunfo de las democracias liberales y el fin de todo conflicto, ¿no? Por eso se terminaba la historia. Y lo que viene a decir Fukuyama es que no, señores, esto no es así. Se ha terminado la lucha ideológica, pero vamos a entrar en un choque de civilización, un choque entre culturas. Por eso es bastante curioso, ¿no? Ese debate, ¿no? Que está siempre como retroalimentándose, ¿no? De si Islam y cristianismo son compatibles, Islam es compatible con democracia, en fin, que es un debate que parece ser que no admite demasiado grises entre medias. Es como que Islam malo, Islam antidemocrático, cristianismo bueno, cristianismo democrático. Vamos, para aterrizarlo y hacerlo simple, esta distinción en el lenguaje entre asentamiento, llegada e invasión se debe a que durante esta época que acabas de relatar, los pensadores que escribían de historia decidieron que lo que se tenía que imponer era un choque civilizatorio entre ellos, que tienen una religión y unas costumbres diferentes, y la Europa que nosotros conocemos, ¿no? Este es la manera de contar la historia. Básicamente es un problema de religión, ¿no? y de cultura. Identitario también. Sí, identitario, claro. Bueno, hay gente que sigue manteniéndolo. Bueno, ahí está el ínclito Arturo Pérez Reverte, a los que sus seguidores, hay gente que esto lo decía el otro día un tuitero, no es mío, pero yo lo asumo, dice, hay gente que es tonta y después están los que llaman a Arturo Pérez Reverte Don Arturo, que esto es una cosa que a mí me encanta, ¿no? Don Arturo, pero bueno, o sea, está muy bien, llama Don, pero llámaselo a todo el mundo, no, Don Arturo, perdón. Entonces, Don Arturo Pérez Reverte dice que el Islam y la democracia son incompatibles. Parece ser que en Indonesia hay otra cosa diferente, pero bueno, son cosas de personajes mediáticos. Pero a lo que voy, entonces esto es una cosa premeditada. Quiero decir, esta doblez del lenguaje en el que los árabes que dominan la península ibérica desde el 711 conquistan e invaden, ese lenguaje se usa porque conviene, porque se cuenta la historia desde el conflicto de las civilizaciones y la religión. Entiendo que esta es la tesis, ¿no? Sí, sobre todo también tiene que ver qué hacemos con el ándalus. Durante mucho tiempo esa fue la gran pregunta. No me acuerdo si fue Emilio Molina o Pedro Montava el que escribió el artículo. Se titula Andalusofilia y Andalusofobia. Uh-huh. Y hacen un repaso sobre la historiografía española, sobre eso que
muchos trataban de llamar la España musulmana, ¿no? Es como intentar dar una carta de naturaleza al Andaluz, introduciéndola dentro del relato de España como Estado-nación, ¿no? Porque resulta al final incómodo, ¿no? Si mal no recuerdo, era Serafín Fanjul el que lo dijo, ¿no? Que vino a decir que Al-Ándalus era un paréntesis en la historia de. Ya sabemos de qué pie cogea Serafín Fanjul, pero bueno, es que Ya está, son hasta, paréntesis. digo, Esos señores no tenían como Ataulfo la idea de España en la cabeza, ¿no? sí, pero que hasta, por ejemplo, mucha gente historiográficamente, por su sentimiento identitario, como que ellos percibir la historia de este país, pues han quedado en Sánchez Albornoz, ¿vale? Y dices tú, bueno, eres turbofacha, tú no sabes que Sánchez Albornoz era republicano, católico Presidente de la República en el exilio. Nacionalista, presidente republicano en el exilio, y que él escribe acorde al pensamiento dominante de la época. Y era mucho más progresista en muchos aspectos a gente que defiende su obra a día de hoy, un siglo después, porque él dice, a ver, los árabes, ¿qué hacemos con los árabes? Pues los árabes, pues es verdad que no sabemos muy bien cómo encajarlo en la historia de España, pero él decía sin tapujos que la cadena, hay una especie de cadena secuencial histórica esencial, ¿no? Y Ibn Hazm era lo que unía el eslabón entre Unamuno y Séneca, ¿sabes? Dentro de lo que es la cultura propia de España. Lo que pasa es que luego él tenía sus ideas especiales y decía que los musulmanes de las andalusíes eran españoles por nacimiento, pero no en espíritu, ¿no? Porque el espíritu evidentemente era el catolicismo imperante, pero luego también decía cosas ya al final de su vida como que, aunque ellos no lo quisiesen, ¿vale? Al haber nacido y hecho su vida en Hispania o en la península ibérica, que había sido cristiana ante la llegada de los musulmanes, pues ellos estaban influenciados por el cristianismo de forma pasiva, ¿no? Era como el virus del cristianismo que se te mete dentro del cuerpo y aunque tú no quieras, pues haces cosas buenas por el cristianismo. Y claro, pues se integró sin problemas a los árabes, ¿vale? Evidentemente, todos los que habían aportado algo a nivel cultural y se deja un poquito de lado a los bereberes, ¿vale? Los bereberes, eso sí que eran bárbaros, ¿no? Eran el símil de las cábalas rifeñas y de los marroquíes, con lo que en ese momento estaban en guerra, del siglo XIX. Y bueno, hay un ejemplo muy claro que, por ejemplo, en los reinos de Taifa, las taifas bereberes, no se estudian hasta el año 70 del siglo pasado. Era como, esos son moros sucios, bárbaros, y no se estudian. O sea, todo lo que fuese árabe sí, ¿no? Porque se asociaba como dentro de las diversas etnias que había en Al-Ándalus, como la alta cultura, ¿no? Los que nos han aportado algo, pero los bereberes no. Pero en el norte de África esos son salvajes. Directamente eran los ancestros de Abdelkrim, que era el responsable de la matanza de Al-Nual, ¿no? Entonces, claro, esos de ninguna manera podían sentirse españoles ni tener sentimiento de haber pertenecido a este país, porque los buenos, los fetén, los españoles de pro, eran los visigodos. Pero claro, el problema que tenemos es que mucha gente cree que efectivamente esto era así, que España entera era visigoda. O sea, que no es que fueran una élite gobernante que llegó aquí y conquistó España o se asentó, como dicen por ahí en España, sino que todo el mundo era visigodo. Entonces, esto es lo que podemos empezar a desmentir, ¿no? Porque lo que yo entiendo, o hasta donde yo entiendo, es que ellos son tan conquistadores como pueden ser los árabes o como pueden ser los romanos. Con los romanos hay menos duda porque sí que se estudia pues las guerras, Numancia, la conquista romana, cómo van quedándose con el territorio, pero parece ser que los que estaban entonces habitando la península no eran del todo españoles como los visigodos. Me refiero a que los celtas, los celtíberos, todos los celtas si los hubiese, los castreños, todos los habitantes todavía no eran lo suficientemente civilizados y españoles, eso no eran del todo, no lo reclamamos del todo, ¿no? Pero ya los romanos sí. Pero bueno, vamos a imaginar que todo va bien, que los romanos se asientan, lo conquistan y tal, se produce una fusión entre todas las sociedades, ya que hay una población a la que los libros de historia llaman hispano-romanos. Corregidme si me equivoco. ¿Y entonces qué? Llegan los visigodos y ¿qué pasa? Bueno, a ver, es que los visigodos ya per se, la historia de los visigodos da para otro
Sí. Da para otro podcast y largo, ¿sabes? Y habría que traer a Patri, ¿no? Bueno, esta gente tiene su propio éxodo durante siglos. Los visigodos están ahí. Las primeras citas mencionadas a ellos son de Tácito, en Germania, ¿vale? Que además, relacionado con lo que ha dicho Carlos antes, muy interesante, porque ya el propio Tácito, en el siglo I, viene a decir como Escandinavia, vagina en Europa, ¿vale? Como diciendo que el chochillo de Europa es Escandinavia, que ahí no para de salir gente. Y es verdad, hay un éxodo que dura varios siglos de pueblos germanos, paganos, ¿vale? Y los visigodos se supone que vienen del sur de Suecia, de Gotia y de la isla de Gotland, que también es una isla que está allí en el Báltico. Y esta gente se van a ir moviendo, ¿vale? A la par con otras tribus con las que están relacionadas. Y ya cuando entran en escena de forma activa, ellos están en el Vístula, ¿vale? Fíjate si ya han viajado y por presión de otros pueblos bárbaros, en este caso de los hunos, con sus correspondientes fricciones. Ya muchos habían cruzado al territorio romano y se habían convertido en parte del ejército romano, había lucha contra otros germanos, o sea, había lucha entre ellos, bueno, en fin. Que cruzan el Danubio, ¿vale? Y básicamente los obligan como a desmilitarizarse, no en parte, ¿vale? Ellos los querían tener controlados a los romanos. Hay una hambruna, se habían dado matanza de godos, ¿vale? Porque recordemos que son godos, no visigodos. Ahora también explicaremos la diferencia entre visigodos, ostrogodos y godos de Crimea, que básicamente es el mismo pueblo cuando se separan. Hay una batalla, que es la batalla de Adrianápolis. Los romanos se la daban de vencedores sobre unos godos que estaban, se supone que en inferioridad, prácticamente desarmados y bastante mermados por causa de la hambruna, y los godos machacan a los romanos y muere el emperador, ¿vale? Entonces aquí ya se lo empiezan a tomar en serio. Dice, esta gente, ¿vale? Lo hemos utilizado como militares, son fieros, una cultura guerrera, ¿vale? Pero es que se han cargado un emperador romano en combate en territorio romano. Y entonces se van para la zona de la que mi amigo Carlos pues, ha estudiado algo, que es Bizancio. Y siguen pasando cositas. Te doy la palabra, Carlos. Sí, pues nos lo encontramos quizás el despertar, cuando los romanos entienden que pueden tener un problema con ese pueblo, con el pueblo de los godos, es precisamente en agosto del año 378 cuando se libra la batalla de Adrianópolis. Aquí lo que tenemos es la primera, una muerte de un emperador en el campo de batalla con todo lo que ello implica, ¿no? Aquí ya son conscientes de la crisis política, de la crisis militar que tiene el imperio romano en estos momentos, ¿no? Y se dan cuenta, ¿no?, de ese problema que ya tienen dentro de sus fronteras. Porque, perdona, Carlos, porque el Imperio Romano en esa época tenía serios problemas, ¿no? Estamos empezando, llevamos una temporada con problemas bastante gordos, ¿no? Bastante serios, ¿no? Tenemos ahí un momento que parece de recuperación, que es con el reinado de Constantino. Uh-huh. Pero cuando muere Constantino, él divide el imperio entre sus dos hijos. Y bueno, tenía tres hijos, dos de ellos le quitan el territorio que tenía el tercero y se enfrentan entre ellos, ¿no? Y al final lo que volvemos a tener es otro enfrentamiento, ¿no?, entre Oriente y Occidente, ¿no? Entre Oriente, la parte fuerte, la parte más desarrollada, política, económica, etcétera, del imperio, y un Occidente que tiene una base mucho más rural, ¿no? Y esto es fundamental para entender un poco también el cómo, el por qué, ¿no?, sobrevive Bizancio y sobrevive esa parte gobernada desde Constantinopla y la parte gobernada desde Milán. No es que en Occidente no hubiera ciudades, pero aquí el peso de las ciudades no era tanto. También se explica el por qué van a canalizar a esos flujos migratorios, esos flujos poblacionales, ¿no?, de lo que llamamos las tribus germánicas hacia el occidente, porque hay más espacio, hay más tierras para poder
para poder repartir que no en el Oriente. Además, en el Oriente tenemos unas oligarquías urbanas mucho más fuertes. No quiere decir que no se instalaran algunas poblaciones, por ejemplo, de godos en esta zona, sino que tuvieron una menor importancia que la que tuvieron en la otra. O sea, que los mandan hacia donde había sitio para que se asentaran. Sí, básicamente. Aquí no me estáis jodiendo, porque prácticamente después de derrotar al ejército valiente al que asesinan, el que muere en la batalla, están prácticamente a punto de tomar la ciudad. ¿Por qué no toman? ¿Qué es lo que sucede para que no tomen Constantinopla los godos? Los contingentes árabes que envió la reina Mavia a Constantinopla en apoyo de Valente. Y aquí tenemos una cosa muy curiosa, porque los godos que están combatiendo en Adrianópolis no son paganos. Los godos que están combatiendo en Adrianópolis, los puñeteros son cristianos, pero son cristianos arrianos. Son arrianos. En ese momento, la versión oficial del cristianismo en Constantinopla era la arriana. Si nos han derrotado unos arrianos, esto es porque Dios nos está castigando porque... Natural, claro. Obviamente. Y ahí es cuando se produce, ¿no? El año 381. Que se destierra el arrianismo y se impone el catolicismo como la versión oficial, ¿no? Grosso modo, de la versión oficial del cristianismo dentro del imperio. Esto es importante, ¿no? Porque luego vamos viendo durante ese periodo de dominación germana dentro de la península, vamos viendo cómo los distintos pueblos que se asientan aquí, uno ya vienen visigodos en este caso, vienen con la versión arriana, pero luego vamos viendo cómo por ejemplo, los francos se van a convertir no al arrianismo, que sería lo lógico, ¿no? En fin, entre comillas, lo de lógico, sino que se van a convertir directamente al catolicismo. Y luego vamos a ver qué carajo pasa también con los suevos, que también tienen su historia particular y que muchas veces se nos olvida, ¿no? El imperio galaico, el reino galaico, lo dejamos ahí un poquillo aparte, porque quienes han fagocitado todo ese relato son los visigodos, ¿no? Entonces, después de Adrianópolis lo vamos a tener dando vueltas por la zona de los Balcanes, por la zona de lo que hoy sería Rumanía, Bulgaria, Ucrania. ¿Por qué esta zona? Juanjo, ¿de qué color son las tierras de Ucrania? Se supone que negras. Negras. ¿Por qué negras? Porque son las tierras Ucrania, la zona esta, claro. Los plantan allí. Los plantan allí, claro. Y porque son además zonas que son zonas especiales, que son zonas de frontera. Son zonas, además es muy curioso porque la zona hasta siglo VI, hasta que empiezan a entrar las oleadas de los pueblos eslavos, la zona esta de los Balcanes, la zona de Panonia, es la zona de Europa Oriental donde la cultura latina tiene más implantación, porque era una zona militar. De la zona esta de los Balcanes era donde se reclutaba la mayor parte de los efectivos que iban a combatir en el ejército romano. Durante buena parte de eso de la anarquía militar, muchos de los emperadores de la época de la tetrarquía, claro que salen de allí, porque son tierras con un fuerte componente tribal. Ganadera, y ya sabemos lo que implica una sociedad ganadera. Llega a ser incluso un oxímoron, ¿no? Una sociedad ganadera, una sociedad que se mueve, una sociedad que no tiene unas normas fijas como pueden tener las sociedades sedentarias, ¿no? Por eso hablar de sociedades ganaderas es un poco un oxímoron, ¿no? Y lo que tenemos, ¿no? Esos asentamientos en la zona de la Panonia, porque el imperio, los romanos lo que quieren utilizar es a esos godos
a esos pueblos germánicos, los quieren utilizar como tapón frente a otros que son mucho más peligrosos, los unos. Los unos, claro, los unos. Porque mira, si le echamos un vistacillo, además, está ahora de cierta moda el cantar el poema El anillo de los Nibelungos. ¿Verdad? Bien, esto lo que nos está contando es los problemas que tienen los burgundios con los unos. Porque al final es como el trauma que quedó fosilizado en forma de cantar de gestas de lo que supuso para esos pueblos germánicos el choque con los unos, con los pueblos con los pueblos túrcicos de las estepas. Y eso, o sea, que entiendo que los tienen ahí haciendo tapón para que los unos, que son los chungos de verdad, ¿sabes? Los sí que son chungos, ellos ya se comen a los niños directamente, ¿no? Entonces, pues por lo menos que ya que os hemos dejado entrar en el imperio, quedaros ahí y os des de hostias con lo que venga y ya está. Y si alguno sobrevive, ir poblando lo que nos queda suelto por ahí, porque ahí, mira, España vaciada, ahí os podéis ir, ¿no? O sea, ese es el rollo, ¿no? De hecho, es muy cachondo porque cuando firman el pacto de federación, los mandan a la zona, fue con los suevos, vándalos y alanos, y los mandaron a la zona de Palencia. Si vemos cuál es la zona, el corazón del reino godo, la tierra de campo, la zona de mayor implantación de lo que fueron los visigodos, los mayores asentamientos fueron ahí en esa zona, ¿no? En la tierra de campo, ¿no? Por tanto, otra vez volvemos a esa España vaciada, que tampoco debería de estar demasiado poblada. Claro, eso en aquella época. Debe estar despoblado, debe ser España vaciada desde aquella época, vamos, claro. Lo que decir, la zona del occidente romano era la más rural, la menos urbanizada, por decirlo de alguna manera, y donde, bueno, pues mira, tenéis que estar aquí porque os habéis metido, pues iros para allá, ¿no? Una política migratoria del siglo IV, ¿no? Pues venga, iros para iros para allá, ¿no? Y entonces ellos van haciendo todo ese periplo y llegan a la península porque se implantan aquí debido a eso, a que les dicen, venga, sois mercenarios nuestros, venga, os ponemos un pito y una gorra, ya sois romanos como nosotros, iros para allá. Tuvieron que hacer cositas nazis antes de que le diesen su terruño, ¿eh? Tuvieron que hacer cositas nazis antes, ¿no? Sí, la historia sí. A ver. Si en el siglo IV la cosa estaba regular, a principios del siglo V la cosa ya va puesta abajo y sin freno, ¿vale? Claro. Tenemos año 407, evacuación de Britania, drama. Hay una maravillosa película que se llama La Última Legión, que todo es mentira, ¿no? Creo que también hay libro de Sifredi. Pues nada, se pierde la isla, ¿vale? Y nuevamente pues los germanos, ¿vale? Empiezan a llegar poco a poco a Britania a partir de esas 7. Y además de esa fecha, y además en esta época tenemos, por un lado, a los suevos y a los vándalos y a los alanos que cruzan Francia y empiezan a penetrar la península ibérica. Que estos suevos y vándalos también son germanos y los alanos eran iranios, si mal no recuerdo, ¿no, Carlos? Estaban viniendo de la zona más al oriente. Venían de esa zona. De hecho, van a seguir estando por la zona del Imperio de Oriente, van a estar bastante tiempo. Y entonces los vándalos constituyan hacia el norte de África. Y espérate. Poco a poco. Aquí vamos, hay que ir pasito a pasito porque ¿Qué pasa cuando 3 pueblos enteros, como los suevos, vándalos y alanos, penetran en Limes, ¿vale? Shock político en Roma y hay un señor que es Constantino III que dice, traca atrás, golpe de Estado, usurpa el trono, ¿vale? Ya esto va a ser una dinámica constante hasta en definitiva del Imperio Romano, que también he leído por ahí en Twitter que es por culpa del socialismo, esto ya lo hablaremos en otra ocasión. Sí, fue por culpa del socialismo. Sí, socialismo que hace que caiga el Imperio Romano. Ajá. Y tenemos un carajal, tenemos un descontrol, tenemos un periodo de estabilidad brutal en Roma por la usurpación de Constantino III, ¿vale?
Evidentemente, también había gente en la parte oriental que tenía que comentar. Y tenemos a Geroncio apoyándola y a Máximo como emperador, lo típico. Allí empiezan a salir candidatos, guardia pretoriana apoyando, ¿vale? Honorio está en Roma en este momento y llega Alarico, que es el rey de los visigodos de este momento. Le han invitado a aprovechar el descontrol que hay en este momento en el imperio occidental, y llega el tío y saquea Roma, ¿vale? Roma, la ciudad eterna, la capital del imperio romano, ¿vale? Que era como una cosa que un siglo y medio atrás hubiese sido impensable. Claro. Y no solo saquea Roma, ¿vale? Se lleva a Gala Placidia, que eso también hay bastante literatura romantasy, ¿vale? Por ahí. Se lleva a Gala Placidia, ¿no? Se está legitimando como rey de una rama militar que sí que pertenecía ya en alguna forma como federada al Imperio Romano. Se está llevando a una alta patricia, ¿no? Que encima le da un apoyo político de cara al futuro. Y a la par que pasa esto, tenemos a los suevos, vándalos y alanos dentro de la península ibérica, pues haciendo sus cositas, ¿no? Si atendemos a las fuentes clásicas como Sorio y Dacio, la Crónica Gálica, pues un tono pesimista, negativo de destrucción, ¿no? Donde esta gente debían ser mínimo satanases, ¿vale? Y van quemando y arrasándolo todo a su paso, ¿vale? Y poco a poco estos pueblos germanos y los alanos, que no son germanos, pues se van a ir paulatinamente asentando en diversas zonas de la península ibérica. Los vándalos silingos se quedan en la Bética, la actual Andalucía. Los suevos y los vándalos asdingos, que son otra rama, se quedan en la zona de Galicia, Asturias, norte de Portugal, ¿vale? Las fronteras son aquí más difusas. Luego se van a unir las dos ramas, los suevos y los vándalos asdingos en el 417, los alanos, que estos iranios se van a quedar en la Lusitania y en la Cartaginense, y la Tarraconense es el territorio que se queda el emperador, se queda Máximo, ¿vale? Una zona como tenía más presencia de tropas romanas, una zona que estaba densamente poblada. De hecho, a Tarraco donde llegan los romanos en primera instancia, ¿no? Una zona con más presencia, y aquí sí que se va a mantener la presencia romana, pero el resto de la península ibérica, fantasía. Déjame un momento poner en contexto. Estamos en este periodo, por resumir. Yo voy a hacer el resumen para la gente normal, no para vosotros. O sea, estamos en este periodo en el que el imperio está dividido en dos, Oriente-Occidente. El imperio de Occidente es un desastre, claros signos de decadencia, permite la entrada de todas estas tropas que le convierten más o menos en aliados porque no se los coman por los pies, y ellos van campando por sus respetos por todos lados hasta que llega un momento en el que saquean Roma, como tú bien dices. Tanto es así que se secuestran a la hermana, a la hija del emperador Teodosio, ¿no? Gala Placidia era la hija, ¿no? Y hermana de Honorio, ¿no? Sí. Esto, básicamente, un matrimonio. No creo que a la Placidia le apeteciese mucho, pero bueno, pues venga, pues te vas con este, pues venga, ala, hasta luego y para acá me voy. Entonces, de alguna manera, él ya tiene como un estatus de haber emparentado con la nobleza patricia, ¿no? Con los emperadores. Y estos se van para España. Para la península ibérica. Es que yo para mí España es desde los tartesos, prácticamente, después de todo lo que he leído. Atapuerca ya tenía el sentimiento allá arraigado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es a lo que voy? O sea, estos tipos llegan ahí y como el imperio se está descomponiendo, las estructuras de poder administrativas, judiciales, romanas y tal, dice, bueno, pues nos toca esto ahora. Entiendo, ¿no? O sea, quiero decir, no hay oposición por parte de los romanos, sino que lo consideran los quítate tú para ponerme yo. O sea, no hay una oposición armada a la presencia de estos pueblos germánicos que vienen para acá, ¿o sí? Sí y no, ¿vale? O sea, el sistema social ya se está descomponiendo, como bien dice. Tenemos una fecha que es 476 cae el Imperio Romano, ¿vale? Odoacro Lérulo cae Occidente. Sí, porque nosotros los bizantinos seguimos resistiendo allí con dos cojones hasta casi el descubrimiento de América. Claro. A Rómulo Augustulo, pero eso es por poner una fecha, algo simbólico, como ya no hay un emperador en Roma. Pero eso de jure, ¿no? Pero de facto es que desde prácticamente principios del siglo V
Claro, quien gobierna claro. las provincias son los caudillos germanos, Claro. ¿vale? Más, luego hay salvedades. Luego, de hecho, hay generales romanos súper famosos como Aecio, que Aecio es germano, ¿vale? Claro. Y el tío se parte la cara con los unos. O Estilicón, ¿se te digo? No, pero lo que digo, y entonces esto hay oposición, hay batallas entre los hispanos romanos y los visigodos, vamos a por llamar de una manera que hay resistencia armada, se acepta, se no se acepta, ¿qué pasa con la gente y con las estructuras de poder, entre comillas, de los hispanos romanos que estaban allí viviendo pues como un señor de Cuenca, un señor de Palencia o lo que fuera? ¿Qué ocurre con ellos? A ver, aquí para la península ibérica, ¿no? para Hispania, hay una fecha que es clave, ¿no? Es el otoño del año 409, que es cuando está más o menos, sabemos que entraron esos suevos vándalos y alanos, ¿no? Como comentaba antes Juanjo, hay una fecha clave que es 407, 2 años antes de ese año fatídico, ¿no? Que es la época en la que Constantino III, en la isla británica, decide que dentro del Carajá, que es la política en ese momento del imperio de Occidente, considera que Honorio no es el emperador que se necesita, y el tío decide que va a dar un golpe de mano, un golpe de estado. Y que se va a proclamar él mismo como emperador. Entonces, ¿qué hace este tío? Este tío llega y evacua Britania. Esta es la Britania del rey Arturo. Esa bruma tal es la Britania de Constantino III. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que la Galia al final, lo que hoy es Francia, se convierte como en el escenario de todo lo que pasa. La Galia es el centro, es el núcleo de todo lo que está sucediendo. Es el territorio que realmente importa, porque quien controla la Galia controla no solamente los pasos, no controla el corazón de lo que es la parte occidental. Y un poco esta parte Hispania se queda un poco al margen de lo que está sucediendo, ¿no? Hispania es como un territorio marginal dentro de la política del imperio de Occidente. Nos vivimos aquí en la península se vive como una especie de burbuja, ¿no? Todas estas cosas que están sucediendo, guerras civiles, etcétera, se ven un poco en la lejanía. Hasta ese 409, que ya es cuando meten de lleno este territorio en los juegos políticos. Aquí, cuando se enteran del levantamiento de Constantino III, aquí también hay una serie de movimientos. Son dos hermanos, si mal no recuerdo, que deciden que ellos no van a dar un golpe de estado, sino que van a dar un golpe de estado para independizar a Hispania del resto del imperio, sino que lo que van a hacer va a ser apoyar al emperador Honorio, y van a presentar como una especie de resistencia a ese Constantino III. ¿Qué es lo que sucede? Que van a mandar aquí a esas tropas de vándalos, van a mandar a eso, una parte del ejército leal a Constantino III a hacerle frente aquí a esa gente. Y lo que va a suceder es que esto nos dice Orosio que van a armar a sus siervos, arman a sus dependientes, montan un ejército privado, y es con lo que van a combatir a esas tropas. ¿Estos eran militares romanos que estaban aquí, o eran patricios, o que eran? No, estos eran patricios de la zona de la Lusitania.
Esta gente venían de estaban asentados ahí en esa zona de la Lusitania, si mal no recuerdo, y son ellos los que van a intentar presentar algo de resistencia, pero en el contexto de la guerra civil. Vale. En ese momento, estos suevos vándalos alanos. Constantino quiere laminarse a Honorio y volver a tener la autoridad del imperio. Este Constantino III es un general. Lo que nos dice Orosio es un general de baja graduación, uno de estos tíos oscuros, ¿no? Los que tanto habían proliferado en el que militar y luego que habían estado haciendo también carrera dentro de una. Después de esa anarquía militar, durante esa época de la tetrarquía, lo que tenemos es una militarización de la sociedad, ¿no? Hasta el punto de que a la corte se la llama el estratopedon, ¿no? En griego, es el campamento. Es como pasaba en la época de la republicana. Al final lo que tenemos es una identificación con entre las tropas, entre las legiones y sus generales, que los convierten prácticamente en señores de la guerra. Vale. Entonces, hay dos patricios en España que de manera privada, como tú bien dices, organizan una especie de ejército para luchar contra los federados, los suevos vándalos y alanos, que en teoría son representantes de Constantino III, que vienen aquí a machacar toda resistencia. Entonces la llegada de estos primeros pueblos germánicos a la península no está exenta de una campaña militar, por lo que contáis. Claro. Esto en los libros de historia no aparece. En los libros de historia aparecen aquí unos señores con barba y una manta y un casco muy bonito que miran desde Barcelona toda España y llegan y se ponen a mandar y ya está. Se mencionan los suevos y los vándalos alanos, ¿no? Y los visigodos son como los salvadores que llegan aquí y los expulsan. Eso es. Eso es un poco lo que me interesa que quede claro, que se menciona a suevos vándalos y alanos como que vienen, conquistan, dan un poco de guerra, pero después llegan los visigodos, que eran una gente estupenda, que ya ellos ya venían con el cristianismo y el españolismo ya a flor de piel, y vienen y nos salvan de todo, ¿no? Que ese es un poco. Entonces, esto fue así. O sea, los hispanoromanos aceptaron, entiendo que de hecho la presencia de los visigodos porque no tenían más remedio, porque no tenían manera de decir que no, ni de gobernarse. Fue una casta de dirigentes impuesta. Y bueno, a ver, lo que pasa es que a los visigodos, ya dentro del imperio, habiendo demostrado lo peligrosos que son, habiendo saqueado Roma, ¿vale? Pues cuando se calma un poco la situación esta de Constantino III, es que no tienen más remedio que darle un estado de federati, ¿no? Que básicamente es o ya estáis dentro, nos podemos echar, evidentemente, o sea, no tenemos la capacidad militar para echaros, ¿qué hacemos con vosotros? Pues le damos un premio para que todo el mundo se quede contento. Os damos un terruño, en este caso le dan la zona de Aquitania, ¿vale? En la Galia, os quedáis ahí, eso es vuestro territorio, le dan cierta competencia en algunos aspectos, incluso legislativo y de cobrar impuestos, tenéis que defender la zona, ¿vale? Repito, os quedáis ahí tranquilitos, tenéis que defender la zona, sois federados, sois parte del ejército romano, en caso de que el ejército romano os necesite, acudir, ¿vale? Entonces la idea era utilizar a los visigodos para expulsar a los otros pueblos germanos y a los alanos que estaban en la península ibérica, porque la península ibérica era una zona bastante lucrativa, ¿vale? En el aspecto económico, aceite de oliva, cereales, ¿vale? Y había que expulsar a esta gente, con lo cual no se podía tratar. O sea, con suevos, vándalos y alanos no podías tratar para que fuesen federados. De hecho, luego veremos que los vándalos también saquean Roma, pero mucho tiempo después, ¿vale? Entonces, desde su base de poder en Aquitania, concretamente, ellos cogen como capital la ciudad de Toulouse, ¿vale? Desde ahí van a penetrar en varias ocasiones, ya sea formando parte del ejército romano o bien como mercenarios en asuntos de patricios hispanos, ¿vale? A la península ibérica. El nombre de estos dos patricios de la Lusitania era Dídimo y Veriniano. Qué friki eres, tío. No, estos dos además eran parientes lejanos de Honorio, eran partidarios de Honorio. Ellos no querían que esta parte se les desgajara.
lo que estamos viendo es que estos señores de la guerra están utilizando a los pueblos germánicos como carne de cañón. Son manos, lo utilizan para enfangarse en estas guerras. Y lo mismo que mandan a los suevos alanos tal y que cual a cepillarse a Dídimo y a Veriniano, a ese ejército. Es que llamarlo de Pancho Villa me da un poquillo de cosas, pero bueno, bien, lo entendemos. Mandar para cargarse a un ejército formado por siervos. En fin, lo hacen para eso. Lo que pasa es que aquí el cochino le salió mal capado a Constantino III. Derrotan a estos dos, pero claro, con lo que ellos no contaban era que Geroncio iba a hacer 3/4 de la misma y que iba a dar también un golpe de estado interno una vez que está aquí en Hispania y que va a proclamar a su propio emperador. Por eso cuando se reparte la península ibérica en distintas áreas de influencia, la tarraconense se queda fuera del reparto, porque esa es la zona que se han reservado Máximo como emperador, una vez que han asesinado a Geroncio también en batalla. Lo matan los godos. Bueno, por ir avanzando un poco, si no vamos a tener que hacer 2 partes de esta historia que a mí me está apasionando, consigue, con la excusa de quitarnos de medio a sus vándalos y alanos, que eran unos chungos que no querían pactar con nadie, iban a su bola, les encargan a los visigodos que hagan el trabajo sucio y pasen por allí. Pero también el reino de Tolosa, el reino que ellos tenían, se ve amenazado por parte de los francos, entiendo, ¿no? O sea, tienen... Esto es un siglo después. Claro, tienen conflictos con los francos para venirse directamente ya aquí a España. Los francos... Sí, va a avanzar eso. A ver, resumiendo. Básicamente llegan a la península ibérica, se zurran con los vándalos y los vándalos se pasan al norte de África por el estrecho de Gibraltar, ¿vale? El rey de los vándalos en esa época era Genserico y este tío se pasa al norte de África y funda un reino germano en el norte de África, en la zona actual a caballo entre Argelia, Marruecos, Túnez, ¿no? Ahí. ¿Vale? Llegan hasta Túnez. De hecho, es curioso que luego, ya rollo inciso, hay luego referencia a una tribu norteafricana que son rubios con los ojos azules como en jabalí y son musulmanes. Claro. ¿De dónde saldría esta gente? Sorpresa, ¿sabes? Sorpresa, claro, sí. Claro, efectivamente. Bueno, entonces... Claro, los visigodos, estos tipos pasan para acá. ¿Por qué tienen problemas con los francos? ¿Por qué les acosan? O sea, ¿los francos eran federados también de Roma o estos? No, los francos empiezan ya a penetrar en la zona actual Francia. Ya una vez ha caído el Imperio Romano de Occidente, ¿vale? Ellos tenían un caudillo, un rey, que era ahí lo diré, Clodoveo, Clovis, que era todavía más bruto, ¿vale? Que nuestro amigo godo. Ya los godos aquí están completamente separados, ¿vale? Tenemos a los visigodos, que son los nuestros, ¿vale? Nuestros papis espirituales. Luego están los otros godos, que los godos en un principio se han unido a los hunos, ¿vale? Se han quedado en la zona de Panonia, Ucrania, Vístula, al otro lado del Danubio, se han unido a los hunos y cuando los campos cataláunicos machacan a los hunos, pues esta gente dice... Bueno, es que era bromi, ¿no? Y luego van a entrar al norte de Italia y luego hay otra rama de los godos, que son los godos de Crimea, que estos son apasionantes y no deja de ser una nota a pie de página de la historia, porque esta gente se quedan allí, siendo el reino menos importante de las 3 ramas de los godos, son los que más tiempo van a estar, ¿vale? Y mientras ostrogodos y nuestros visigodos abandonan su gótico natal, ¿vale? Para hablar latín, el gótico en Crimea se está hablando hasta el siglo XVIII. Fíjate. A ver. Eso ¿vale? Quedan allí aislados. Entonces, ¿qué pasa? Que cruzan los francos, se zurran con los visigodos en Tolosa y los francos son más brutos que los visigodos, ¿vale? Y hay una batalla que es clave, que es la batalla de Bouville, en abril de 1507, donde Clovis o Clodoveo se enfrenta con su ejército contra Alarico II. Tenemos aquí nuevamente intervención mariana, ¿no? Clodoveo se bautiza en un río justo antes de la batalla, ¿vale? Se convierte al cristianismo
Normal. Y claro, evidentemente, pues, Claro. con la religión de verdad no podía perder la No podía batalla. ser de otra manera, claro. ¿Vale? Son católicos contra arrianos, que posiblemente fuesen arrianos contra arrianos y lo del bautismo en el río es a posteriori, ¿no? Un añadido bonito posterior. Pero bueno, ¿qué ganan los francos? Ganan los francos, Alarico II muere en batalla, ¿vale? Y la mayor parte de los visigodos pues tienen que abandonar su reino de Tolosa y cruzar los Pirineos o bien quedarse en la Narbonense, ¿vale? Que mucha gente se olvida, pero esta zona de la costa azul de Francia seguía perteneciendo al reino visigodo. Y aquí llega la bomba, ¿vale? Llega la bomba de qué pasa a la muerte de Alarico II, que hay una cosita que pues yo tengo la sospecha de que se ha traducido mal del latín, ¿no? Dónde se entrona y cómo se entrona al siguiente rey visigodo. Sí, vamos a ir poquillo a poco. Vamos a ver, tenemos ese 507 y aquí lo que tenemos es esos francos repartiendo palos a todos a diestro y siniestro. Franco y visigodo van a ser como los dos reinos que van a luchar por la hegemonía en la Europa occidental. Clodoveo sabe jugar bastante bien con los símbolos. Y en ese momento ser civilizado era ser cristiano. Pero no un cristiano arriano que, hostia, pues si nos hacemos arrianos nos estamos convirtiendo en la fe de nuestros enemigos. Vamos a ir a reventar esos de ahí de abajo. No podemos reventarlos siendo también... No tenemos que jugar con tenemos que jugar con otras claves. ¿Cuáles son los enemigos de los arrianos? Los católicos. Y también un poco jugamos con esa continuidad con respecto al mundo romano. Ese bautismo en masa. El rey con lo suyo. Unos dicen 3, otros dicen 6.000. ¿No? La cuestión, una barbaridad de gente bautizándose al mismo tiempo. Y lo que tenemos no es tanto una conversión de los francos como una conversión del rey con su comitatus, lo que tenemos. Y claro, luego ahí vamos a jugar con toda esa justificación a posteriori, ¿no? Porque una de las fuentes principales para estos acontecimientos es Gregorio de Tours. Y Gregorio de Tours es el cronista oficial de los merovingios. Y, hostia, no va a poner a caer de un burro al papi de la dinastía. Claro. El papi de la nación, ¿vale? Claro. Que este personaje es súper importante porque no va a haber una figura que acapare tanto poder en Europa entre posiblemente Constantino I y Carlomagno como Clodoveo. Porque ¿vale? Clodoveo se supone que es el primero de los merovingios. Claro. Es el fundador de la dinastía y es la persona que consigue cierta estabilidad política en Francia después de un periodo bastante jodido. Hemos pronunciado merovingios, amigos, y inmediatamente nos ha subido el rating de audiencia de lectores de Dan Brown y el Código Da Vinci. O sea, que esto es muy importante, que de vez en cuando metamos palabras así para que la gente haga, como se dice, enganche. Vale. Pues eso, ¿vale? O sea, que vamos a ello. Bueno, claro. se bautizan los merovingios. Me bautizan. Claro, y este tío, Clodoveo es a Francia lo que Recaredo es a España. Es lo mismo. Claro, hay un nacionalismo conservador francés que dice que francés es católico, hay un nacionalismo conservador español que dice que ser español es católico. Por lo tanto, la piedra de toque, esa piedra de nacimiento de la nación coincide con la catolización de la nación. Claro. Que Trecadero es el que mito fundacional del catolicismo español, es el que convierte a todos esos visigodos arrianos por fin en la verdadera fe. Habría que verlo, pero bueno. Bueno, esto lo veremos ahora. Y ahora, después de esa batalla, ¿no? Con la muerte, además juegan con eso, ¿no? Por la batalla de Bouillé, como carajo se pronuncie, lo plantean como una revancha por lo del saco de Roma. ¿Cómo se llamaba el fulano que saqueó Roma? Alarico. Alarico primero. ¿A quién se apiolan en Bouillé? Alarico II. Claro. Clodoveo, como heredero de Roma, Roma eterna, le da detrás de la oreja al puñetero godo arriano y se lo carga. Y se lo carga, claro. Sí. Entonces, en sí mismo se arroga ese poderío de decir yo soy el guardián de las esencias, claro. Por eso Francia, esa tradición nacionalista francesa tal que se presentan como los herederos de la romanidad. Claro, hasta Carlomagno, claro.
Y posterior. Posterior. Y posterior. La cuestión es que aquí ya tenemos a los visigodos, los tenemos descabezados. La tradición historiográfica dice que al reino de Tolosa lo sigue el reino de Toledo, ¿verdad? Vale, pero es que se nos olvida que entre medias, hostia, el gobierno no se ejerció desde Toledo, se ejerció desde Barcelona. Claro. Y aquí vamos a llegar a un año y a un hecho cuando menos curioso. Nos tenemos que ir al año 526. Y ahí en ese año 526 tenemos uno de esos cambios de rey, ¿no? Muere Amalarico y sube al trono Teudis. ¿Y qué es lo que pasa aquí con Teudis? Y voy a leer la cita en buena parla latina, tal y como la escribe nuestro amigo Isidoro de Sevilla. Y aquí llega la bomba, ¿vale? Espero que fuera del Betis. Teudis in Hispania creatur in regnum. Una frasecica que se ha traducido como Teudis es creado rey en España. Claro, el verbo latino creo es crear, pero es una traducción bastante pedestre, porque no es ese automatismo, creo, crear. Es una de esas traducciones en las que estamos maleando el lenguaje según nos conviene. Porque cuando hablamos de crear algo, ¿qué connotación tiene? Y me pongo en plan profe de documentación. ¿Qué connotación tiene el verbo crear? Es como algo que hacemos, ¿no? Si no de la nada, sí con nuestras propias manos, ¿verdad? Estamos como dando forma a algo. Pero el verbo creo tiene un matiz cuando estamos hablando de contextos políticos, de cargos políticos. No es crear, es elegir, es proclamar. En este caso sería Teudis, es proclamado, es elegido rey en España. En Hispania. Vamos, si queramos llamarlo, venga, vale, España. ¡Viva España! Pero, por mucho tiempo. A lo que íbamos. Tiene sentido que se diga creatur en Hispania, tal, ¿no? Elegido en España. ¿Por qué? Porque hasta ese momento, desde la batalla de Buyullé hasta el año 526, Hispania, el reino visigodo, era un protectorado italiano. Los reyes venían de fuera. Los daba, decía tal, Teodorico era el que estaba manejando los hilos detrás. Y lo que se está afirmando es que hasta ese momento todo pasaba por Italia. Explica quién es Teodorico. Teodorico, perdón. Teodorico es el rey. Teodorico es el rey de los ostrogodos y es el rey más importante que tienen los ostrogodos. Si alguien ha pasado por Rávena, ha tenido que pasar por el mausoleo de este rey. ¿No? Es como también uno de los personajes principales de la escena política de finales del siglo V y de los primeros años del siglo VII. Es un poco Teodorico tiene esa función de asimilar los ostrogodos a la cultura romana clásica. De hecho, es muy curioso porque Teodorico pone de moda algo que hasta ese momento no se había puesto, ¿no? Que era el uso del bigote. Vamos a ver por primera vez en una representación política una mezcla de elementos romanos, clámide, corona, etcétera, con un elemento propio de la cultura germánica, que era el uso del bigote. Anare descendiente de los visigodos. Claro. En este caso de los ostrogodos. Vale, broma para cachondeo aparte. La Hispania entre 507 y 526 es un protectorado de los ostrogodos y, como digo, era Teodorico el que hacía y deshacía hasta ese momento, hasta ese 526 con Teudis, que
aunque Teudis es ostrogodo, pero cuenta con el beneplácito de la aristocracia hispana. Él estaba casado con una mujer del orden senatorial de la Tarraconense. Y es un poco lo que le da la carta de naturaleza a este personaje. Y es lo que lo convierte en un rey hispano. No nos olvidemos de una cuestión, y es que la monarquía visigoda es una monarquía electiva. Uh-huh. No hay una sucesión dinástica. No hay una sucesión patrilineal. De hecho, hay solo 2 o 3 casos. Que ya, haciendo el inciso, yo cuando les explicaba esto a mis alumnos de grado, les ponía una maravillosa canción de Gigatron, ¿vale? Que es Visigoth King Power League, que de hecho te invito a que la pongas cuando lo montes, ¿no? Visigoth Kings Power List, Visigoth Kings Power List, Visigoth Kings Power List, Visigoth Kings Power List. La lista de los reyes godos es algo sin par. Unos van delante de otros y otros van detrás. Si tú quieres ser muy lista, la lista tú te sabrás. Si te los aprendes todos, godo tú serás. Que saleico, amalarico, Teudis, teudiselo, agila, tanakilo, ligo, bailio, vigilo, recarido, ligo, palitas y también viterico, bundemaro, si se buto y recarelo palitos, scintila, si cenando, chintila, tulga, chindas, vinto, reces, vinto, bamba y herbigio, ejicabitiza palitos y otro agila más. La lista de los reyes godos es algo sin par. Normalmente al de delante lo mata al de detrás. Vale. Perfecto. La Reise te explica muy bien los problemas de sucesión que va a haber en la dinastía visigoda, que poco rey llegaba viejo. Poquito. Pero entonces entiendo que Teudis, ¿cuál es la ciudad desde la que gobierna? El gobierno desde Barcelona. A él lo hacen rey, a él lo eligen rey, lo proclaman rey. Es decir, que entonces desde Barcelona. Para asombro de propios y extraños. No, los catalanes lo dicen, ¿eh? Ellos no tienen pero bueno, no es algo tampoco. Que barren para ellos, ¿no? Claro, pero que es curioso que para asombro de propios y extraños, de muchos que no conocen este tema, el mito fundacional sobre el que se asienta esta iglesia del españolismo. Precisamente que su capital inicial, claro, o el origen de todo es en Barcino, ¿no? En Barcelona. No deja de ser curioso que la España más España al final tiene su origen en Barcelona, que esto es un dato que algunos sacarán pecho por ello y dicen, pues por eso mismo no hay que dejar que se separen, ¿no? Esto es desde toda la vida, ¿no? Se van a ir a Recaredo con lo fácil. Claro. Eso solo es lo puñetera que llega a ser la historia. Cómo te tira por tierra, claro, muchos de esos discursos esencialistas. Por eso quería hacer hincapié, ¿no? Que hablamos del Reino de Tolosa, hablamos del Reino de Toledo, pero ¿por qué no hablamos del Reino de Barcelona? Claro, durante un tiempo el cotarro se manejó desde allí. De hecho, y espero que nadie me tire piedras por esto, la capital natural de este país llamado España debería de ser Barcelona, pues la salida natural al mar, Mediterráneo. Madrid es una anomalía, es una imposición administrativa. Hombre, política. Si hubiese sido listo Felipe II, se hubiese llevado la capital a Lisboa y otro gallo cantaría, ¿sabes? Y si Isabel la Católica se hubiera casado con quien le dijeron que se tenía que casar y no se hubiera puesto cabezona y rebelde, ¿sabes? Ahora tendríamos una parte que tendría la capital en Lisboa y otra en Barcelona, ¿sabes? Pero así es la historia. Pero no puede ser, porque ella dijo que no, y mira cómo estamos, ¿sabes? O sea que por eso ¿quién fue el que hizo el chanchullo de las tierras para traerse la capital a Madrid? El duque, qué válido era, ¿no? Eso fue el duque de Lerma. El duque de Lerma, ¿no? Que fue el que Eso sí que estafaba y no Montoro. Eso es lo que te iba a decir. Ese fue el ADN español. Eso es. El precursor de los fondos buitres fue el duque de Lerma, efectivamente. Bueno, a lo que voy. Entonces,
después de todo este periplo, que me ha encantado cómo lo hemos documentado, de dónde salen los visigodos, todas las peleas que tienen, como al final son un poco ratillas, porque van huyendo siempre de gente que son un poco más chungos que ellos, la verdad, ¿sabes? Cuando no son los unos, son los francos y tal, pero bueno, es lo que había, ¿sabes? Y mientras tanto el Imperio Romano, intentando sobrevivir, llegan y se asientan aquí en España. Pero claro, la historia que nos han contado, la historia que hemos estudiado todos en los libros de texto, la que podemos oír en televisión, es que prácticamente ellos, bueno, venían a sustituir el poder romano, pero que no hubo conflicto entre los hispanos-romanos y tal. Eso ha quedado demostrado por lo que ha dicho Carlos, que hubo gente que se opuso y después, claro, sustituyeron al poder romano porque porque la gente tampoco tenía otra posibilidad, o que eran lentejas, o quieres visigodos o tú verás, ¿sabes? Entonces, es curioso que este es el origen de este episodio. Es curioso que a este asentamiento de los visigodos no se le llame conquista y sí a la de los árabes, ¿no? Este primer episodio ha quedado fantástico como hasta ahora. Podemos tomar la segunda parte en el que vemos cómo se desarrolla la sociedad visigoda y cómo y por qué, cuál es la bomba informativa que tú dices, cuál es la auténtica razón por la que los árabes invaden la península. Entonces, yo creo que queda perfecto para un segundo episodio. Lo digo. Vale, pues termino de comentar, ¿vale? Referente a lo que has dicho sobre que no hay conflicto, que llegan aquí repartiendo besos y abrazos, ¿vale? Hay un libro maravilloso sobre los visigodos, que de hecho de lo mejorcito que yo he leído, que es la Hispania visigoda de Collins, ¿vale? Y el libro empieza contándote la rebelión del conde Casio, ¿vale? Del Comex Casio. Comex Casio es una élite, un patricio hispano-romano, ¿vale? Que se le ocurre pelearse, no se sabe el motivo, con el rey visigodo. Ya el rey visigodo asentado en Toledo, ¿vale? ¿Qué pasa con el conde Casio? Pues la rebelión del conde Casio es suprimida a espada y sangre. Al conde Casio lo cogen prisionero, lo llevan a Toledo, le cortan la mano de la espada y lo pasean en un burro por Toledo para que todos los vecinos le lancen basura, ¿vale? Escarnio público y, ojo, mano de la espada, simbólico. Además, es un castigo físico que viene del derecho germano, ¿vale? El derecho romano no permitía la mutilación como castigo por un delito. O sea, te podían mandar a morir al circo, te podían ejecutar, ¿vale? Pero no te mutilaban. Eso estaba mal visto. Y aquí vemos cómo ellos crean un derecho mixto con cosas del derecho romano, porque quieren emular a Roma, pero también tienen su ius, ¿no? Tienen su derecho. Y en el conde Casio le cortan la mano de la espada, en plan, no vas a volver a coger un arma y ahora te vamos a dar un escarnio público, ¿vale? Entonces, hubo sus movidas entre élites locales y visigodos, incluso ya tiempo después de que estén los visigodos asentados en la península ibérica. Claro, porque después podemos hablar en el siguiente episodio, podemos empezar ahí exactamente cuál era el número de visigodos que había. Sí, podemos si quieres hablar sobre la sociedad hispánica. Eso. Pues si os parece, yo me lo he pasado genial, he aprendido un montón de cosas, me ha encantado la visión de Clodoveo como tipo iniciador del nacionalismo francés y ese recorrido acompañando a los visigodos por toda Europa me parece fascinante y eso, comprobar pues, cosas que uno va aprendiendo con vosotros, como esa imagen de la España de Palencia, como España vaciada desde el tiempo de los romanos, ¿no? Que es fabuloso, no es un problema de ahora, está genial. No. De hecho, pues, si aquí no llegarían ni a los 3, estarían entre 3-4 millones de personas, mucho. Si es que había, pues el tío mis paisanos, Domínguez Ortiz, ya para la edad moderna estaba diciendo que en torno a unos 6 millones. Fíjate. 5 en Castilla y el millón que quedaba repartido entre Aragón y Navarra. Y Navarra, fíjate. Que no era 6-7 millones como mucho aquí, pero ya para la época moderna. Anda que no había ahí sitio para hacer urbanizaciones a primera línea de playa, lo que quieras, ¿sabes? Si se la montaban, la llamaban monasterio. No, claro, efectivamente. No sabías nada. Bueno, amigos, un placer como siempre. Nos emplazamos para grabar la segunda parte de esta transición de la España visigoda al Andaluz. O la canción.
Para cerrar. Hombre, por supuesto, Gigatron. A ver, ¿de qué estamos hablando, amigo? Es que no te saco el disco pues porque no sé dónde está, pero por ahí anda, ¿sabes? O sea, que esto es gloria bendita. Me has ido a tocar ahí en una cosa que me mola mucho. Pues nada, un placer como siempre y estad atentos porque tiene una continuación este episodio en breve, así que la subiremos las dos para que podáis disfrutar de esta historia, ¿vale? Venga, chicos, hasta otro momento. Adiós, adiós. Venga, hasta luego. Ugh!